Muy bien, empezamos entonces el club de revistas. Vale. Pues Dariana me había presentado el artículo que es de la revista mexicana de neurociencia. Los autores están ahí plasmados. La fecha de publicación fue el 16 de febrero de 2023. El artículo se llama Diabetes mellitus tipo 2 como factor determinante de la aparición de la enfermedad de Parkinson. Dentro de la introducción tenemos que el estudio tiene como objetivo identificar si la diabetes mellitus tiene un impacto en cuanto a la edad de inicio de la enfermedad de Parkinson. Dentro del método, pues este es un estudio observacional, transversal y analítico, todos los pacientes a los que se le realizó este estudio estaban de acuerdo y con el procedimiento. Dentro de esto tenemos que se incluyeron pacientes con enfermedad de Parkinson entre los 2 y 4 años de duración, los pacientes con diagnóstico médico por manejo de diabetes mellitus tipo 2 que tomaban fármacos para el control de la glucemia, y se excluyeron los pacientes con datos clínicos incompletos. Dentro de este estudio se escogieron a 414 pacientes, 76 de ellos estaban categorizados con perfil diabético para diabetes mellitus, de los cuales 76, 14 fueron excluidos porque empezaron con la enfermedad de Parkinson antes de la diabetes. Y 62 pacientes escogidos aquí con perfil. A criterio de exclusión no podía tener Parkinson. Querían ver, como en una cohorte, cuáles hacían y cuáles no Parkinson. Y acá pues ya de los 37 de los 338 se escogieron los que tenían enfermedad de Parkinson y diabetes. Aquí en la tabla, ya basado en lo de arriba, los resultados se dieron cuenta que en cuanto a la de inicio de la enfermedad de Parkinson, está aquí los pacientes que no tenían diabetes y los pacientes que sí tenían diabetes. Entonces, los que tenían solamente la enfermedad de Parkinson inició en los 58 años, y los que tenían diabetes mellitus inició después de los 62 añitos. ¿Listo? Ahí ya. Bueno, en cuanto a la discusión, llegaron discutieron en cuanto a los fármacos que se usaban en cuanto para tratarlo de la glucemia. Dijeron que los agonistas de los receptores del péptido 1 similar al glucagón, las diazolaminas. Perdón, entonces, a ver, la edad de inicio de los diabéticos fue más tardía que no diabéticos. Por eso es que hay una hipótesis, es que la diabetes tiene un efecto neuroprotector como hipótesis, que habrá que comprobar, y parece dudosa, ¿no? Si uno siendo una enfermedad vascular, siendo una enfermedad neuropática, pues debería aumentar la posibilidad de un paciente de diabetes. Parece que no, ¿cierto? Listo. Dice que estos medicamentos actúan como protectores. El medicamento. Medicamentos que toman. Y entonces, y que actúan como protectores o terapias de medicación de la enfermedad. Sí. De la enfermedad de Parkinson basada en estudios científicos, modelos híbridos con animales. Y dice que los resultados, como lo vimos ver en la anterior tabla, que se inició con los que tenían diabetes, la enfermedad de Parkinson inició después. Sí, señor. Y la conclusión que llegaron fue que sí, la enfermedad de Parkinson pues se dio después de los pacientes que tenían diabetes, se dio después, antes de. Y los que tenían la enfermedad de Parkinson sin diabetes empezó antes de la edad que estaban pues mirando la diferencia. Y ya, doctor. Listo. Interesante, ¿no? ¿Qué supondría uno? Que los pacientes, la diabetes sea una enfermedad destructiva. Es decir, es una enfermedad vascular. La enfermedad de Parkinson se da por un problema a nivel de núcleos de la base, un problema de control de dopamina, a ver si santa dopamina. ¿Qué pasa en esos pacientes? Se supone que debe haber panvasculopatía cerebral. Y lo que dice el estudio, por lo menos de los que comparar, es que no. O sea, que pareciera que hubiera un efecto protector, posiblemente de 3 medicamentos. Los análogos incretínicos, los inhibidores de la difractinipeptidasa y los tiazolidinones o midazoles. Ahí quedan. ¿Protegen, no protegen? ¿O hay factores de confusión que habría que mirar? ¿Sí me entienden? Dice que pues que tocaban haciendo más estudios y eso. Por ahora, queda como en stand-by. Muy bien. ¿Quién sigue? Esperen.
Dale. Buenos días, mi nombre es Mayeli Gana. Les vengo a presentar el sexto artículo que nos habla sobre la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y la prueba de hemoglobina glicosílada. Ahí están los autores, la guía científica que dice 2021 y bueno, se saca y la revista de Dialnet. Bueno, se realiza con el objetivo de analizar la sensibilidad de la hemoglobina glicosilada y también de la prevalencia de diabetes. Y el estudio es de una revisión bibliográfica sistemática para un análisis. Bueno, tuvo como objetivo analizar la sensibilidad y especificidad de la hemoglobina glicosilada para el control de diabetes tipo 2 y la prevalencia en el mundo, que engloba a 21 países y más de 569 millones de individuos, y esta enfermedad es la más común, y que la prevalencia va incrementando día a día en un 90%. Y se debe sobre todo a los estilos de vida no saludables y al riesgo corporal excesivo. La prueba puede controlar por medio de la sensibilidad y especificidad de la hemoglobina glicosilada por medir el nivel de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses, y cuanto mayor sea la hemoglobina glicosilada, pues mayores van a ser las complicaciones que se ven en la diabetes. Bueno, desde la Federación Internacional de Diabetes anunció la prevalencia que en el mundo que es de 382 millones de personas en 2014 y 415 millones en 2015. Los estudios recientes han determinado la hemoglobina glicosilada que tiene un margen de confianza más extenso que otras pruebas. Es la que más se utiliza y es la más sensible para mirar las personas con diabetes. Y un fuerte valor predictivo para complicaciones de diabetes, siendo ese uno de los mejores marcadores y además equivale del 3 al 6% de la hemoglobina total. Está acorde a las concentraciones de glucosa plasmática incorporadas en el hidroxapatito en su periodo de vida. Entonces se encontraron que el control aumenta la frecuencia y eficacia del tratamiento y simultáneamente va disminuyendo los niveles de hemoglobina. Dependiendo de la hemoglobina glicosilada, pues se sabe que el tratamiento está siendo efectivo y se está teniendo un buen control. Entonces aquí están los rangos que trataban, que eran las personas sin diabetes, que lo normal es tener de 5.7 y menor de 5.7. Prediabetes de 5.7 a 6.4 y ya tienen con elevado riesgo de padecer diabetes mellitus, y la diabetes ya es los que tienen hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, y los que tienen diabetes no controlada ya es mayor a 8 y ya está en periodo de desarrollo de complicación. Bueno, ahí pues tenemos que se realizó una revisión sistemática, cualitativa, y que consiste en la recopilación no numérica, sino que esta era sobre todo cualitativa, y se hizo en bases de datos de PubMed, ScienceDirect, el PIES, Elsevier, Google Académico y el CIEL, además de otra información que se obtuvo de revistas médicas, endocrinas y de salud. Ya pues siendo resultados, encontramos que uno de cada 11 adultos en el mundo tiene diabetes mellitus y el mayor número de incidencia se encuentra en Asia, China e India. Y la prevalencia más considerable se encuentra encima de Arizona, que es Estados Unidos. Y en México, países de América Central y América del Sur y el Caribe se informan incidencias de 8 a 10%, y en Honduras la prevalencia es más baja, que es de 6.1%. Para la OMS se dice que la hemoglobina glicosilada en hombres fue de 9.3 y en mujeres de 8.1. Para ya las complicaciones, o sea, las que ya son no controladas. Y la Asociación Americana de Diabetes plantea valores de hemoglobina entre 6.5 y la diabetes controlada se encuentra con hemoglobina menor a 7 y mal control mayor a 8%. Ya en la conclusión, pues tenemos que se refleja un parámetro que refleja cómo se lleva el control de diabetes durante los meses anteriores y que se puede descartar diabetes mellitus tipo 2 si tiene y se puede descartar que la diabetes tiene un alto índice en Argentina, Guayana y Chile. En las pruebas de hombres presentan mayor porcentaje que en el de las mujeres. Los hombres, se encontró que los hombres tienen mayor diabetes y las mujeres menos. Y pues finalmente la Sociedad de Diabetes considera que los valores de hemoglobina de 6.5 o más y de mayor riesgo está entre valores de 5.7 y 6.4.
¿Listo? ¿Cuál es el mensaje? Pues que en cuanto al control, o sea, lo normal que nosotros deberíamos tener es de 5.7. Si ya es menor de ahí, pues ya se considera una prediabetes. Y desde ahí, pues ya sería como. Pero digamos que, o sea, lo que hicieron fue mirar las prevalencias en cada una de las regiones, entre comillas, en el mundo, de acuerdo a una revisión sistemática de la literatura. O sea, fue mirar estudios de prevalencia. Mira, Diciendo ahorita que era más. menos del 1% de la población, estamos hablando de uno de cada 11, o el 0.8% es diabetes. Eso en población general, pero en población adulta la prevalencia va incluso hasta el 10%, de los indios PIMA más del 50%. Recuerda que los indios Pima y los indios Nauru, los Pima americanos y Nauru en el Pacífico. Listo, que definitivamente, conclusión, la hemoglobina glicosilada es un buen predictor, o una buena evidencia que definitivamente para hacer diagnósticos de diabetes Y para las complicaciones. y para complicaciones. Listo. Sí, alguien tiene diabetes y le da la hemoglobina glicosílica que le baja. No, O sea, si se habla de control. Simplemente lo que se sirve de la hemoglobina es para tener control. Pacientes jóvenes deberían tener, ojalá ideal, por debajo de 6.5. Por media de la población debería estar por debajo de 7. Población más dañosa podría ir hasta 7.5, pero siguen siendo diabetes. Se habla de remisión de la diabetes en algunas poblaciones, tanto sobre todo en pacientes que se hace cirugía bariátrica. Se hablan de remisión. Nunca puedo hablar de curación. Habla de remisión, porque el paciente vuelve a tener que se vuelve a engordar, vuelve a tener. Entonces se considera que la diabetes está en remisión. No hablamos de cura. ¿Listo? Es que mi papá tiene diabetes, mandaron un niño y se la quitaron. No, mire, la evidencia científica y estudios muy grandes de PP, Cancún, el estudio finés, finlandés, lo que dicen es que la mejor evidencia es con estilos de vida. Ejercicio, actividad física para disminuir la posibilidad de evolución hacia diabetes. Ese paciente que usted toma la decisión, por ejemplo, de iniciar metformina, ese paciente de un perfil de muy alto riesgo, no debería suspender nunca la metformina, intolerancia, hepatopatía, que no tolere la metformina. Pero mínimo los estilos de vida saludables. Pues, ya está curado, relájese, ¿no? Si usted tiene riesgo, el riesgo lo va a tener hasta la muerte. Es como el que el diabético. Y como les decía un poco, las cifras para el diagnóstico 6.5 más. Las cifras en glicemia por encima de 126. Recuerden que todo va en la vía que muy pronto sale complicaciones de bajar la hemoglobina por eso y bajar la glicemia a 110. ¿Por qué? Porque lo que se está demostrando es que con esos niveles ya tiene daño. Y si esos niveles ya tienen daño, usted tiene la enfermedad. Y si ese estado pre, ¿para qué sirve diagnosticar más? Para intervenir más y para obviamente lo que le conviene a la industria farmacéutica de poner más gente a tomar medicamentos. ¿No? Seguramente la fuerza va a ser para que se haga diagnósticos más precoces. ¿Quién sigue? ¿La tienes ahí? Yo voy a defender, pero Ahí al grupo. el primero. Esto. ¿Dónde está el hueso? Sí. Litrodio. ¿Está? Ay, ¿Una pregunta? ¿No? Listo, mi querida Manuela, ¿cierto? Listo. Bueno, el artículo que yo escogí se denomina la distribución dominante de la grasa visceral en pacientes masculinos con diabetes tipo 2, que está directamente relacionado con la resistencia a la insulina hepática independientemente del tipo de cuerpo. Y pues al link, la fecha de publicación sí es un poco... Resistencia hepática a la insulina, debe ser. ¿Cierto? No resistencia a la insulina hepática, sino resistencia hepática a la insulina. Listo.
Y los autores, pues, el Departamento de Medicina, División de Diabetes, de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, pues fue como una charla que se tuvo en San Antonio, Texas, Estados Unidos, y disfrutamos. Bueno, en cuanto a la introducción, lo que se trató en este estudio fue encontrar la relación entre la distribución de grasa abdominal y la sensibilidad a la insulina en hombres adultos de diabetes tipo 2. Dentro de esta población se tuvo en cuenta 36 pacientes masculinos con diabetes tipo 2, los cuales fueron sometidos a dos tipos de mediciones, que fue la pieza de insulina Euglicémica. en la que pues, se tuvo en cuenta variables como la velocidad de infusión de insulina, como podemos ver aquí, para medir la eliminación de glucosa corporal total media por insulina, que se denomina TGD. Y esa principalmente puede estar reflejada en el músculo. También se quiso ver la supresión de la producción de la glucosa, EGP, endógena, que refleja pues principalmente la parte hepática que también se va a estudiar. Y con respecto pues, al aumento de la concentración de plasmática de insulina y también en relación pues, a la concentración a nivel de la grasa subcutánea, que es SF, y la grasa visceral intraabdominal, que es la P. Bueno, también hice otro estudio para la medición de la parte de la grasa visceral y la parte de la grasa subcutánea, que fue la resonancia magnética. En cuanto a los objetivos del estudio, se tuvo en cuenta primero la relación entre obesidad y diabetes tipo 2, dentro de los cuales se menciona que la resistencia a la insulina, tanto en el músculo como en el hígado, está estrechamente relacionado con la obesidad y la diabetes tipo 2. Ya después se quiso ver si había relación en cuanto a la distribución de grasa visceral y grasa subcutánea, en la que se destaca que la grasa visceral intraabdominal está asociada más con la resistencia a la insulina en individuos obesos con diabetes tipo 2. Pero igual se buscó ver con cuál estaba más relacionada, en cuanto a la grasa subcutánea o en cuanto a la grasa visceral intraabdominal. Y el otro objetivo de estudio fue diferencias de género y tipo de cuerpo. Pues como ya sabemos, en hombres pues, se tiende a acumular más la grasa en el abdomen, mientras que las mujeres tienden a acumularla más en la región glúteo-femoral, debido pues, a las diferencias en cuanto a las hormonas sexuales. También el otro objetivo de estudio fue la relación entre grasa y resistencia a la insulina, en la que se menciona que en solamente la población masculina existe relación entre la grasa visceral y la resistencia a la insulina, al igual que el índice de masa corporal, la masa grasa y el área grasa subcutánea también estaban relacionados en cuanto a la resistencia a la insulina. Y como ya había dicho anteriormente, más pues a la grasa visceral y al índice de masa corporal y a la grasa subcutánea. Y no solo se buscó, como el título nos dice, la resistencia a la insulina periférica, sino también a la resistencia a la insulina hepática, la cual se puede cuantificar midiendo la tasa de desaparición y aparición de glucosa, respectivamente. Otro objetivo de estudio fue la importancia de considerar el tipo de cuerpo, en la que se argumenta que es para tener en cuenta el tipo de cuerpo de cada sujeto al estudiar la relación entre la distribución de grasa abdominal y la densidad de la insulina, ya que el impacto metabólico de la grasa puede variar según el tipo de cuerpo. Bueno, el método utilizado, pues ya lo dijimos anteriormente, que fue medir la distribución de la grasa abdominal, y la cual pues, vamos a ver si afecta la resistencia a la insulina en hombres con diabetes tipo 2, destacando la importancia de considerar factores como el tipo de cuerpo y las diferencias de género, que en este caso pues solo se tuvo en cuenta la población masculina. Bueno, en este estudio se llevó a cabo una pinza hiperinsulina. Ya mencionaron arriba. También pues la parte de la medición de la grasa visceral. En cuanto a los parámetros medidos, pues prácticamente se tuvo en cuenta parámetros como la tasa de aparición de glucosa endógena, RA, la producción endógena de la glucosa, FP, y la eliminación total de la glucosa corporal, TGD, que representa la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético y la resistencia a la insulina hepática. También tuvieron en cuenta otros factores, que fue la sensibilidad de la insulina en el músculo esquelético, el TGD, que ya anteriormente lo nombré, el cual se dividió entre la concentración plasmática de insulina en el estado estacionario, que es SSP. Y pues otros datos que tener en cuenta para saber si había resistencia a la insulina en relación con la diabetes tipo 2 en hombres, pues los datos recopilados, los cuales se analizaron estadísticamente utilizando el coeficiente de relación de Pearson para evaluar la asociación entre la distribución de grasa corporal, la edad, el índice de masa corporal y la sensibilidad a la insulina. En cuanto a los resultados, se vio que la edad fue un factor muy importante entre los pacientes masculinos, ellos tuvieron más relación en cuanto a la relación que había entre grasa visceral sobre grasa subcutánea, pero no encontraron relación en cuanto a la
en cuanto a la grasa subcutánea, que hace referencia al SF, ni tampoco al índice de masa corporal, ni al área de superficie corporal, ni tampoco a la masa de grasa total. Y ya finalmente, como nombraron anteriormente, el índice de masa corporal, el área de superficie corporal, la masa de grasa total, se consideraron pues como un factor importante y positivo en cuanto al SF, que pues, sería la grasa subcutánea, pero no encontraron relación en cuanto a la relación que había entre BF y SF, que ya pues, he dicho que es grasa visceral sobre grasa subcutánea. Y en cuanto a la sensibilidad de la insulina periférica, esa tenía más relación en cuanto a estos parámetros de acá, que ya anteriormente los había nombrado, pero no tuvieron relación en cuanto a la sensibilidad de la insulina periférica, que tuvo más relación en cuanto a la grasa subcutánea profunda. Otro de los datos encontrados fue la resistencia a la insulina hepática, la cual se relacionó con la acumulación de grasa visceral, independientemente del tipo de cuerpo. Anteriormente pues, habíamos dicho que de pronto, según la morfología en cuanto al tipo de cuerpo, podía existir pues, relación en cuanto a la resistencia a la insulina, pero aquí se vio que es una relación independiente en cuanto al tipo de cuerpo, ya que en pacientes masculinos con diabetes tipo 2, la relación que habíamos dicho de la grasa visceral en cuanto a la grasa subcutánea se correlacionó con la supresión alterada de la producción de glucosa hepática durante la medición. Y ya finalmente, pues la conclusión que tuvo en ese estudio fue que sugiere que la diabetes en sí, medida por el índice de masa corporal, la masa de grasa corporal total, está relacionada con la resistencia periférica a la insulina en hombres con diabetes tipo 2. Por otro lado, la acumulación predominante de la grasa visceral en lugar de grasa subcutánea abdominal se asoció con la resistencia a la insulina hepática, porque anteriormente pues habíamos dicho que no se relacionaba ni con el índice de masa corporal ni tampoco con ese, independientemente del tipo de cuerpo de los pacientes masculinos con diabetes tipo 2. Y ya pues finalmente se destaca la importancia de considerar la relación entre la grasa visceral subcutánea para evaluar la distribución de grasa abdominal en estos. Bien. ¿Qué nos sigue diciendo este estudio? Pues bastante hace 12 años, pero pues esto ha sido parte de como de los argumentos en favor de algo que cada vez se reafirma más, que la grasa visceral definitivamente tiene que ver con resistencia a la insulina, con diabetes y con resistencia hepática. Pero ahí o sea, fue un poco raro porque decía que había más, o sea, la resistencia de la parte subcutánea estaba más relacionada con la diabetes en lugar de la grasa visceral. Entonces, o sea, no, igual no se explicó el por qué, pero se Sí, encontró pero está, no, sí, pero no, sí, yo no leí eso, lo de que la grasa periférica, la subcutánea, tenía más que ver con diabetes. Sí, ¿seguro? Ustedes lo leyeron así, yo no lo leí así. La resistencia se relaciona con la acumulación de grasa visceral independiente. En pacientes masculinos con diabetes, se relaciona con la acumulación de grasa visceral en pacientes masculinos con diabetes, con resistencia hepática. ¿Sí? La grasa se correlaciona inversamente proporcional. La sensibilidad es inversamente, o sea, entre más índice de masa corporal, ¿cierto? Mayor resistencia a la insulina, ¿cierto? También. Sin embargo, la relación entre que esto es grasa visceral y grasa no mostró correlación con la sensibilidad. Pero sigue siendo la grasa visceral. De hecho, es la que más resistencia a la insulina de los pacientes muestra. Grasa visceral, incluso con hígado graso también. En el paciente obeso, en el paciente diabético, en el paciente con síndrome metabólica. No tanto la grasa muscular. Por eso la importancia de medir la composición corporal por bioimpedanciometría y la evolución de los pacientes. Se le va mejor al que tenga más masa muscular, menor índice de masa corporal, o por lo menos que el índice de masa corporal sea en favor de la parte muscular, menos grasa sistémica y menos grasa visceral. Le va mejor que el paciente que sea obeso con grasas sistémicas, tanto subcutánea como visceral. igual la que se pierde será uno al hacer ejercicio la grasa subcutánea, se la Las primera. dos. Las dos al mismo tiempo, es más difícil Con actividad física se pierde, más difícil, pero se pierde también grasa visceral. O sea, la actividad física ha demostrado disminuir la resistencia a la insulina, tanto por aumento de la masa muscular como por disminución de las grasas general, subcutánea y visceral. Las dos mejoran. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?
Estos tres son, paramos acá y los otros o los metemos en la misma. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo estamos grabando? Juntos. Lo estamos apartando, ¿no?